Bueno, esta plática que tenemos hoy también está con nosotros otras personas de Colombia y obviamente las saludamos. Sabemos que ellos obviamente no pudieron estar el día de ayer en los bautizos, pero estuvieron también cerca de nosotros y estamos seguros que estaban recordando a todos pues, los que ellos ya conocen y que ayer precisamente se bautizaron. Dios quiera que pronto haya otro evento de esos. No solamente por el evento en sí, por lo que significa que otras personas están tomando decisiones, que están tomando las decisiones correctas. Un saludo para allá, a Jorge, a Miriam, Carlina, Cecilia, Marisela, Marta y todos los que no recuerdo. Dios los bendiga mucho, están con nosotros también. Ahora sí, esta plática de hoy tiene que ver con otras pláticas, pero sin embargo es, digamos, independiente. Se puede escuchar y te puede ayudar, aunque no hayas escuchado otras que de alguna manera terminan desembocando en esto. Hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe y considero que tenemos mucho que aprender de la fe. Tenemos mucho que entender de la fe. Por la gracia de Dios hemos aprendido y hemos entendido muchas cosas y unas bastante profundas acerca del arrepentimiento. Pero a lo mejor sabemos un poco menos de la fe. Y lo uno no es sin lo otro. O sea, realmente yo te puedo dar varios textos que de hecho te lo voy a dar, que la fe es absolutamente necesaria, totalmente necesaria. Tanto es así que el justo por la fe vivirá. Si las personas que se bautizaron ayer, las personas que están queriendo caminar con el Señor, tienen que entender que la única manera de caminar con Dios es por medio de la fe. Y quiera el Señor, leemos un texto, pero quiera el Señor ayudarnos a entender cosas muy sencillitas, pero muy importantes hoy, ¿va? Entonces yo te leo Gálatas capítulo 3, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este es el texto que yo tenía en mente cuando decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué puede servir a todas las personas? ¿Qué puede servir a la gente que está intentando, la gente que se está acercando, así como la gente que está caminando, así como la gente que está pasando momentos difíciles, como nos decían, o personas que están viviendo en un momento de la vida, digamos, pues muy bonito, con mucho ánimo? De todos modos, la única forma de caminar con Dios y de serle agradable es por medio de la fe. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que esta enseñanza nos quede muy clara. Padre, te pedimos, primero te damos gracias, Señor, y te damos gracias porque juntos te podemos alabar y porque compartimos lo que es más importante de este mundo y de todo, Señor, que eres tú, Señor. Porque venimos y juntos te podemos invocar. Te damos gracias porque lo has permitido, Señor, porque lo hacemos con libertad, porque lo hacemos con bocinas y otros pueden escuchar, Señor, y lo podemos hacer libremente y nadie nos dice nada, Señor. Y te queremos agradecer por eso también. Por todos los que vinieron de lejos, porque llegaron con bien. Por todos los que no pudieron venir. Y te pedimos juntos, Señor, que nos puedas ayudar a entender las cosas principales y más importantes para nuestra alma y para que nuestras vidas sean esas vidas que te glorifican, esas vidas que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la idea es exactamente esa. La fe no solamente es la única forma en la que podemos y tenemos que vivir. De hecho, te vas a dar cuenta a lo largo del estudio que eso no es algo nuevo. Vas a entender que la forma de relacionarse de Dios con los hombres siempre ha querido Él que sea por medio de la fe, o sea, de la confianza. No hay mejor manera si lo piensas. No es con el temor. Muchas personas se relacionan con Dios con temor. No funciona. No funciona porque las personas hacen y dejan de hacer cosas, pero no con
las intenciones, las buenas, las correctas. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, hay personas que se reprimen, hay personas que hacen o dejan de hacer cosas, pero sin embargo, su vida carece de todo. Porque esa no es la forma que Dios pensó de relacionarse con Dios. De hecho, lo comento ahora, aunque medio lo tenía para el rato, pero me es importante. Ahora, el hermano Gustavo dijo, por ahí habló de Habacuc, ¿no? Y dijo un canto, es unas palabras de él, que nosotros luego cantamos, ¿no? Esa de, aunque la higuera no florezca, y en las vides no haya fruto, etcétera, etcétera. Y es él, precisamente ese canto es un canto que habla de la fe de una persona que está confiando, que dice, mira, aunque las cosas están difíciles, aunque las cosas no parece que están floreciendo, pero yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso, ¿por qué tiene importancia? ¿Sabes por qué tiene importancia? Porque fue Habacuc uno de los que dijo, y Habacuc vivió como 600 años antes de Cristo, y fue uno de los que dijo esto que está tomando el apóstol Pablo aquí y en otras cartas, que el justo viviría por la fe. Fue Habacuc, ¿no lo sabías? Bueno, fue Habacuc. Ese es en el capítulo 2 de su libro, es donde dice Habacuc que el justo viviría por la fe. Y es al final del libro donde está ese canto que luego cantamos, que es aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Ahora es un canto de fe, o sea, es una expresión de fe, es una expresión de decir, yo confío en Dios, yo espero en Dios, y yo le doy gracias a Dios independientemente de que no todas las cosas estén como me gustaría que estuvieran. A veces así sucede en la vida. A veces las cosas no están como uno le gustaría, pero sin embargo son las que Dios ha decidido y por cierto son las que necesitamos. ¿Sí? Son las que nos hacen bien, son las que nos hacen ver las cosas eternas, que son mucho más importantes que las cosas de aquí, son las que nos hacen ver las cosas que no se ven y eso tiene que ver con la fe, son las que nos hacen esperar en lo que Dios ha prometido y entonces vivimos aquí con esa esperanza. Todo eso tiene que ver con la fe. Ahora vamos a Romanos 3, dice en el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que el justo solamente vivirá por la fe, pero la fe es también importante porque sin fe no puedes ser justificado, simplemente, o sea, no puedes ser hecho justo delante de Dios, no hay forma. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, la justificación del hombre no tiene que ver con las obras, sino tiene que ver con la fe. Porque por obras todo el mundo se quedaría corto de la gloria de Dios, como también dice la Biblia. Por obras no se puede. Las obras son insuficientes aún de la mejor persona del mundo. Y sin embargo, Dios escoge justificar al hombre de otra manera. Escoge justificar al hombre no por obras, sino por la fe en Jesucristo. El justo muriendo por los injustos. El Señor Jesucristo entregando su vida en expiación, entregando su vida para redimirnos a nosotros y entonces para todos los que creen en Él puedan ser justificados. Ahora, ser justificado y ser salvo es esencialmente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber nadie que no sea justo. Va a estar Dios y todos los justificados por Él, por cierto. Entonces, es necesario que seas justificada, es necesario que seamos justificados y la única forma de ser justificados es por medio de la fe. Entonces ya tenemos que para vivir el día a día, que para vivir necesitas fe, porque el justo por la fe vivirá, y también tienes que para ser justificado vas a necesitar fe. Y solamente puedes ser justificado por medio de la fe, pero hay más. En Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí tienes una más. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Yo supongo que sí, si no, no estarías aquí. Pues digo, podrías hacer 1000 otras cosas.
Pero si estás aquí, entiendo que estás buscando, entiendo que quieres buscar a Dios, o que lo estás buscando, o que andas con Dios. Bueno, sabe que con fe vas a agradar a Dios siempre y en cada decisión que tomas, pero sin fe no vas a agradar a Dios. No lo vamos a agradar porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y después como que complementa y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios existe, crea que Dios está ahí, aunque no se vea. ¿Sí? Eso es también muy importante. No le estás hablando al aire cuando pides ayuda. No le estamos cantando al aire cuando de corazón estás cantando a Dios y diciendo que lo amas o que quieres vivir para Él o que gracias por lo que ha hecho. No le estás diciendo eso al aire. Dice, es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. O sea, Dios está aunque tú no lo veas. Dios está, por supuesto que está. Y es una realidad, aunque no la veas. También tiene que ver eso, la fe. Y después dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¡Ah, qué bueno! O sea, Dios no es ningún ogro, es lo que aquí dice. Dice que es galardonador, o sea, que Él le gusta ayudar a los que se le acercan con humildad. Dice que ahí le gusta premiar como si tuviéramos algo, ¿no?, digno para que nosotros seamos premiados, pero a Él le gusta complacer, como a una madre cariñosa le gusta complacer a su hija o a su hijo. Entonces, de la misma manera dice que Dios se complace y Dios galardona, premia, ayuda a los que le buscan. No es cualquier Dios. Y por cierto, la gente se imagina dioses raros, pero por eso es muy importante que tú te vayas siempre a las Escrituras, que estudies mucho, que leas las Escrituras para que tú no tengas la necesidad de imaginarte un Dios. Deja eso a los paganos del pasado, deja eso a los aztecas y a las personas del pasado y a los griegos y a esos que se imaginaban y se tenían que imaginar cómo era Dios, pero nosotros no necesitamos eso, porque nosotros tenemos la revelación de Dios, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente cómo es Dios. Y si no entendíamos las cosas del Antiguo Testamento, dice que Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿quieres saber cómo es Dios? Mira cómo es Jesucristo, mira cómo se comporta, mira cómo piensa, mira cómo responde, mira de qué manera responde cuando hay una controversia. Mira de qué manera trata a los hipócritas, así como mira de qué manera trata a los ciegos, a los pobres, a las prostitutas, a los que tienen necesidad de Él. Mira cómo es Él y conoces a Dios. Entonces, pues la verdad es que Dios ha hecho todo para que nosotros podamos caminar bien, para que nosotros podamos caminar como Él quiere y para que nosotros lo podamos glorificar, ¿sí? Entonces, no necesitamos imaginarnos a Dios, sino que lo podemos conocer, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso. Y muchos de ustedes, o algunos de ustedes en los cantos, cuando están en ese momento, lo saben porque recuerdan su vida, lo saben porque recuerdan sus traiciones, porque yo recuerdo las traiciones, y por eso digo, Señor, has sido misericordioso, has sido bueno conmigo. Y para terminar esta partecita, en Hebreos capítulo 11 vamos a leer una parte que es un poquito más larga. Hebreos 11, 32 al 34 dice así, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, aquí está hablando de puras proezas, o sea, puras cosas increíbles, puras cosas que las personas débiles como nosotros no podrían hacer, pero sí las podemos llegar a hacer con la gracia de Dios, como decía Pablo. Entonces, dice que por la fe, y que era a través de la fe que ellos pudieron conquistar reinos. Ahora, traduce esto, obviamente, no a los tiempos donde las batallas eran con espadas, las batallas eran con caballos, o con armas reales, porque sabemos nosotros que no tenemos lucha contra eso, sino nuestra lucha es distinta, es espiritual. Y entonces piensa en eso, en conquistar reinos, en hacer justicia,
en alcanzar promesas, en tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Por eso es muy importante que las personas que se sienten débiles sepan que Dios sí ha pensado en ti para hacer muchas cosas y buenas cosas. Entonces dice que se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo quieres traducir eso en tu vida? ¿Personas enemigas tuyas? ¿Gente que hay que perdonar? ¿Gente que sin razón te persigue o habla mal de ti? ¿Quieres hablar de que estás enferma? ¿De que estás enfermo? Aquí, todo está cubierto aquí. E hicieron muchas proezas, y esas proezas fue por la fe. Ahora, entiendo que, nuevamente, todas estas cosas son necesarias y todas son por la fe. Ser justificado, agradar a Dios, simplemente caminar y hacer grandes cosas, todo es por la fe. Por lo tanto, entiendo que es importantísimo que entendamos bien qué es la fe. Y cuando estudias un poquito más, cuando empiezas a acercarte y a entender lo importante que es, que de veras no todo es, no depende muchas cosas de nosotros, sino depende de que nosotros confiemos en Dios para que sucedan las cosas, para que hagamos las cosas. Ahora, está bien, obviamente que nosotros nos tenemos que esforzar, pero no estamos solos. Además, lo que tenemos que hacer no lo podemos hacer nosotros con nuestras fuerzas en la carne nada más. Necesitamos la ayuda de Dios, y para que la ayuda de Dios sea dada, se requiere fe. Es lo que estamos entendiendo y vamos a seguir entendiendo. Pero me llama a mí, o sea, cuando estaba yo leyendo esto, decía, bueno, ¿y cómo dice la Biblia que es la fe? La Biblia define lo que es fe. No lo define una vez, lo define varias, pero tenemos que empezar en algún punto, y el primero es Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición bíblica. Así que haríamos bien en tratar de entenderla. Y no es muy difícil realmente, porque dice que es la certeza de lo que se espera. A ver, la certeza de lo que se espera. O sea, estás seguro de algo que estás esperando. No parece muy difícil. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Estás convencido de algo que tus ojos no ven. Tampoco parece que sea demasiado difícil. De hecho, ese es el chiste. Que entendamos que la fe no es algo imposible. No es algo que solamente algunos, por mucho pujar o por mucho esforzarse, van a conseguir, porque así no es la fe. Es algo mucho más básico, mucho más sencillo que eso, y es algo que los niños comprenden. Y Dios, el Señor, Él puso delante de nosotros a los niños para decir, aprendan de ellos. Y sean como ellos, porque ellos son humildes y porque ellos creen. Y además tú lo sabes, un niño te cree, ¿sí o no? Un niño tú le dices, oye, mañana te voy a llevar a la alberca. Y el niño te cree, claro que te cree. Y entonces el niño, ¿qué está? ¿Está ya en la alberca? No, no está en la alberca. Está expectante y está feliz. Y está hasta nervioso a veces, ¿no? Cuando les gusta mucho y está con sus hermanitos y ya están ahí armando bulla. ¿Por qué? Porque están felices y porque están emocionados porque mañana van a ir. Entonces, hay una situación que ellos no ven, que está en el futuro, y sin embargo, de alguna manera la están creyendo. Así es la fe. Eso es la fe. Te voy a dar 5 ejemplos, o 4, los que sean. Pero precisamente para que entendamos que Dios no está requiriendo de nosotros nada demasiado difícil. En el momento en que entiendas tú cómo actúa la fe, cuando te das cuenta que es algo tan razonable, lo que Dios nos pide, y además tan relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque la fe la usamos nosotros, si tú quieres, de una manera básica. Las personas, ya no estamos hablando de las cosas de Dios, de las cosas eternas, sino en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nosotros usamos la fe. O sea, es una forma en que nosotros usamos también. Por ejemplo, bueno, ya se acabaron las vacaciones, ¿no? Y mañana hay que ir a la escuela, los niños van a ir a la escuela mañana, y ya se acabaron. Y entonces, o el papá que tenía vacaciones, mañana va a ir también a trabajar. Y entonces, preparan la ropa para mañana. Preparar la ropa para mañana es un acto de fe. O sea, implica, y yo quiero que lo entiendas como algo tan sencillo, que implica fe. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? ¿Qué implica? Implica
Bueno, para empezar que hay un mañana. Para empezar que vas a estar vivo y que tu hijo también va a estar vivo. Entonces, estás llegando a conclusiones y dando por hecho cosas como muy, muy sencillas y estás actuando con fe. O sea, la mamá está preparando para los niños y está pensando qué les va a poner y está presuponiendo muchas cosas. Lo mismo si preparas las llaves del coche. Si tú tienes un coche, estás diciendo mañana qué voy a llevar y la cartera y esto y lo otro y pones las llaves del coche, estás suponiendo, estás actuando con una fe, digamos, muy básica si tú quieres, pero yo quiero que lo entiendas así porque Dios no nos pide nada demasiado difícil. Y estás pensando que tu coche va a arrancar, nuevamente estás pensando que mañana vas a estar vivo, nuevamente vas a estar, es más, estás pensando que mañana vas a estar sano. Ponle que no te mueras, pero te puedes enfermar. Y sin embargo estás tomando decisiones futuras, actuando sobre ellas, ¿sí me entiendes? Y te lo estoy diciendo así a propósito, porque de veras quiero que lo entiendas de la forma más básica. También estaba pensando en Luis cuando estaba pensando en estas cosas. ¿Por qué? Porque él sabe que iban a haber bautismos desde hace como 2 o 3 semanas. Esos bautizos no habían llegado y sin embargo modificaron toda su vida y todo su pensamiento. Esos bautizos quedaban a 2 o 3 semanas a lo lejos en el futuro. Ahora ya los bautizos quedan en el pasado, pero antes quedaban en el futuro. Y entonces, como a él le comisionaron el ayudar, el prepararlos a todo, ¿cómo actuó? Hizo muchísimas cosas por un evento que no estaba en el presente, estaba en el futuro. Entonces, él suponía que los hermanos que estaban ahí, que se iban a bautizar, iban a llegar, iban a estar bien, y gracias a Dios así fue. Pero el evento futuro provocó que él hiciera muchísimas cosas, que pensara, que tomara decisiones, que viera por el lugar, que viera por las sillas, que viera por la comida, que viera para esto y lo otro. Entonces, date cuenta que en un sentido muy básico, él actuó con fe para preparar los bautismos. Y yo te lo digo así, porque el día que tú vivas la vida espiritual con la misma naturalidad que tú vives la vida cotidiana, el día en que tú vivas la vida eterna, la vida con Jesucristo, la vida confiando en lo que Dios ha planeado para nosotros. Si Dios te ha dicho que Él ha puesto una casa ahí y una habitación para que tú estés y para que tus seres queridos estén, pues si Él lo ha dicho, pues será verdad, ¿no? Si Él ha dicho que va a perdonar a las personas que confíen en el Señor Jesucristo, si Él lo ha dicho, ¿quién podrá dudar de eso? ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nosotros actuemos de una forma tan sencilla como actuaría un niño en las cosas eternas, entonces yo creo que tu vida va a ser otra. Yo creo que el ánimo que vas tú a tener para pasar las dificultades, la vida cotidiana que como la vas a llevar, la forma como te acercas a las personas y la forma como recibes las cosas que te suceden, como pueden ser enfermedades, va a ser absolutamente otra, porque no la vas a estar mirando, va a estar mirando allá. El pobre Luis, me imagino yo, que ya no estaba ni viendo lo de su negocio, estaba mirando ya no lo suyo así, sino estaba mirando el evento. ¿Por qué? Porque era algo que estaba a futuro, pero consumía todo. Si Dios, si el cielo, si sus promesas consumen todo, te aseguro que las cosas que te pasan aquí, vas a llegar a decir, como decía Pablo, dice, esta leve tribulación momentánea, decía él. Y decía, ¿leve tribulación momentánea? Pablo, ¿leve tribulación? ¿Qué dices? Pero bueno, claro, pues si la comparamos con la gloria venidera, entonces sí. ¿Te entiendes? Eso es la fe. Ahí va, por ahí va. Ahí vamos más o menos entendiendo. Otro poquito más. Ahora imagínate, por ejemplo, el otro día estaba una persona que tiene necesidad en el trabajo, dijo que si se le podía hacer un préstamo. Entonces yo dije, bueno, pues yo no hago préstamos, pero puedo hablar con el dueño y vemos. Y entonces le dije, oye, pues mira, lo que pasa que esto y que lo otro y así. Me dice, está bien, préstenlo, ¿no? O sea, sáquenlo de la cuenta y préstenlo y pónganle como préstamo, etc. Y entonces, cuando yo voy con la persona y le digo, el patrón dice que mañana se te hace el depósito, la persona se puso feliz. ¡Felicísima!
gracias, como si yo hubiera sido, gracias, solamente intercedí un poquito por él, pero yo no fui. Y entonces ya estaba feliz, había recibido el dinero, lo tenía en su cuenta. No está en su cuenta. Y sin embargo tenía el gusto y el gozo de tenerlo. ¿Por qué? Por la palabra del patrón. Y dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que los hombres es Dios. Si nosotros nos da tranquilidad el hecho de que un hombre nos diga, mañana te depositamos, y entonces descansas por eso que tú necesitas, imagínate si creyéramos constantemente el testimonio de Dios, que es mayor que cualquier hombre. Si recibimos, piensa en ese texto, 1 de Juan, capítulo 5, 9, que no está ahí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que cualquier hombre es Dios. ¿Cómo vas a dudar si este hombre no dudó de este patrón? ¿Cómo vamos a dudar nosotros de Dios si Dios nos dice eso? Bueno, oye, ¿sabes qué? Cambié de idea. Esto ya me lo inventé. Ya cambié de idea. No te lo voy a depositar. Te voy a escribir un cheque. Ahí está, cheque. Tu préstamo era de 7,000 pesos. Ahí está tu préstamo. Mañana puedes pasar al banco. Ahí está el banco. Ahí está. No vas a tener problema. La persona está igual de feliz. Porque no solamente tiene la palabra hablada, sino tiene algo escrito que va a presentar con la firma del otro, y entonces va a poder llegar al banco y sin ninguna duda va a cobrar ese cheque. ¿Sí me entienden? Entonces, ya tienes algo escrito. ¿No te recuerda eso a la Biblia, a la palabra de Dios, a la Escritura? Entonces, si tenemos escrito, si tenemos su palabra, si tenemos el testimonio, si tenemos las maravillas que ya ha hecho. Porque cualquier persona sensible y cualquier persona honesta tiene que entender y tiene que reconocer todas las cosas buenas que Dios ha hecho por uno. Y uno no las puede negar. Otro ejemplo más. Una compañera de trabajo, tiene a su papá enfermo, ya está mayor su papá, y entonces tiene que arreglar unas situaciones del IMSS como cuando ya te empiezas a enfermar o mejor tienes bien puesto lo del IMSS y te puedes enfermar más a gusto, porque si no, pues es un problema. Y entonces necesitaba ir a una subdelegación, y a veces ir a esas subdelegaciones es cosa de muchas horas y de mucha paciencia, y entonces le dice, ok papi, voy a pedir un día en el trabajo y yo te voy a llevar. Pide el día del trabajo y entonces se lo dan y le dice a su padre, mañana te llevo, mañana viernes te llevo. Se lo dijo y su padre lo creyó, no lo puso en duda ni un segundo. Su padre lo creyó y su padre preparó el resto del día y el día siguiente y su ropita que se iba a poner y el tiempo en donde tenía que desayunar para poder salir a la hora que estaban quedando, porque su hija le había dicho. Nuevamente, 1 de Juan capítulo 5 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que cualquier hombre es Dios. ¿Te imaginas lo que sería nuestra vida espiritual si de una forma tan natural viviéramos con todas las promesas que Dios nos ha hecho? Ahora, aquí otra cosa. ¿Quieres saber las promesas de Dios? Están escritas. Por eso insistimos, qué importante es que leas la Escritura. Qué importante es que tú leas lo que está escrito, que tú estés escudriñando las Escrituras, como les dijo Jesucristo a los religiosos de su época. ¿Por qué? Porque vosotros creéis que ahí está la vida eterna. Exacto, ahí está la vida eterna y las Escrituras dan testimonio de mí. Eso dijo Jesucristo. Por lo tanto, ni te tienes que imaginar cómo es Dios porque está escrito, ni te tienes que imaginar qué promesas Dios te ha hecho y qué cosas hay al alcance tuyo por medio de la fe para que tú puedas vivir en esta vida de una manera mucho más que digna y muy probablemente mucho mejor de lo que la estás viviendo. Y para que puedas saber que no hay mejor cosa que glorificar a Dios aquí en esta tierra. Y se glorifica a Dios en esta tierra cuando tú amas a Dios más que a cualquier cosa y a más que a cualquier persona. Y cuando así lo haces con fe, por supuesto, por medio de la fe, entonces tu vida es otra cosa. Y muchos oirán lo que leyó también. Muchos oirán. Y entonces también ellos alabarán al Señor. Y entonces también ellos se convertirán. Pero no se convertirán por efecto de una doctrina nada más. Se convertirán, ¿por qué? Porque esa doctrina tiene un respaldo en una vida y entonces la persona está
realmente siendo viva, la palabra está siendo viva en una vida, en una persona, y por lo tanto los demás lo ven y no pueden dejarlo pasar. Se dan cuenta y terminarán glorificando a Dios. ¿No quieres eso? Amén, yo sí quiero, sí queremos. Ahora vamos a leer una porción más de Hebreos 11. Si ya te diste cuenta, muchos de ustedes yo sé que saben, pero si ya te diste cuenta, Hebreos 11 habla de la fe. Todo Hebreos 11 habla de la fe y empieza con el texto que te leí al principio, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a volver a pensar en esa definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto o no que los ejemplos que te he dado tienen que ver con fe? Una fe básica, cotidiana, sencilla, una fe de niños, una fe sin problemas. Pero vamos a leer unas cuantas cosas más. No va a ser muy largo, no se vayan a preocupar mucho. Ya vamos a más de la mitad. ¿Eso no es muy largo? ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a empezar desde el verso 2 y vamos a acabar en el verso 8. Dice así: porque por la fe, aunque ahí dice por ella, dice por la fe, porque está hablando de la fe, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y finalmente el verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hasta ahí. Todo este texto, bueno, tiene muchísimas cosas. No vamos a ver todas esas cosas, solamente unas pocas, suficientes para que podamos tener una buena idea de lo que precisamente quiero, que es de la fe, lo más básico. Es más, aquí habla de 3 personas. Habla de Abel, habla de Enoc y habla de Noé, para empezar. Pero antes que eso dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe, otra cosa para que apuntes, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, ¿quién dio testimonio de ellos? ¿Algún hombre? No, Dios mismo dio buen testimonio de ellos. ¿Te imaginas que eso hiciera Dios contigo? ¿Te imaginas que Dios diera buen testimonio de ti y dijera: mi hija fulana y mi hijo fulano? Si tú lees, cosa que lo leeremos hasta después, hasta la próxima semana, pero dice que no se avergonzó de ser su Dios, hablando de los que creyeron y de los que vivieron con esa fe, y dice que Dios mismo no se avergonzó de ellos. O sea, estaba contento de que fueran sus hijos, contento de que fueran sus seguidores. Así que dice que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Al hablar de los antiguos se refiere precisamente a las personas de la antigüedad. Y si te das cuenta, y si no ahora te vas a dar cuenta, pudiéramos llamarle los antediluvianos. ¿Alguien había escuchado esa palabra? Yo cuando era niño sí la escuchaba y me gustaba mucho. Yo creo que porque me imaginaba dinosaurios y eso. Entonces, antediluvianos quiere decir antes del diluvio. Y precisamente los 3 que mencionamos, Abel, Enoc y Noé, son antes del diluvio. Obviamente Noé entre el diluvio, Noé después también. Pero es una fe de antes del diluvio y tiene unas características muy interesantes que vamos a notar sin meternos en mucho. Después,
Cuando sigue el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo próximo que dice. Dice que por la fe nosotros entendemos y creemos que el universo fue construido de la simple palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué traigo a colación esto? Precisamente porque la fe tiene que ver con lo que no se ve. Y aquí tú ves que el universo, tan inmenso como es, en cuya parte más chiquitita y remota, si tuvieras uno de esos telescopios gigantes que hay hoy en día, que ven lejísimos, es inmenso. Lo único que llegan con la ciencia es a concluir que la palabra de Dios es verdad. Pero lo que te quiero decir es que el universo incluye nuestro planeta y además de todos los demás y las estrellas, ¿no? Y es algo más real que esto, más duro que esto. Esto es real, ¿verdad? Pero eso vino de lo que nada, de la nada, por así decirlo, de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué te digo esto? Te lo digo porque las cosas que tú no ves, no porque no las veas, no son reales. Son reales. Dios es real. Su poder es real. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios puede hacer a favor de uno de sus hijos es real. No importa lo que tú ves, hay otra realidad que no se ve, pero es tan real como esta. Es lo único que te quiero decir. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que yo veo, yo lo hago, lo he hecho y no quiero hacerlo y no quiero que tú lo hagas, que lo único que vemos es esto de aquí. Y lo único que vemos es el problema. Y lo único que vemos es que no tenemos dinero. Y lo único que vemos es lo que podemos, lo tangible, lo que podemos tocar. Cuando esa no es la única realidad, tenemos una realidad muy superior a esa que es Dios, el cual hizo el universo de lo que no se veía, hizo algo que se ve, se palpa y que es inmenso. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo, para que no nos quedemos en las cosas que nuestros ojos ven nada más, para que podamos considerar que Dios hace milagros o no, para que podamos considerar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si así viviéramos, de veras que otra cosa sería en muchas vidas. Y te estoy invitando a que de forma muy sencilla puedas entender lo que es la fe, para que puedas recibir las promesas de Dios. Pero ahora vamos a ver muy poquito de cada uno. Por la fe Abel, verso 4, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué es lo que hizo Abel que tenía que ver con la fe y que además fue agradable a Dios? Un sacrificio hizo que de lo mejor de sus ovejas hizo un sacrificio. A ver, te quiero decir algo. ¿De dónde se sacó la idea de un sacrificio? O sea, ¿por qué el primer hombre, digamos, los primeros hombres, ya traían la idea de un sacrificio? Ya traían la idea de que ellos no se iban a poder arreglar directamente con Dios, sino que necesitaban algo aparte, el sacrificio. Digo, es bueno pensar en estas cosas. ¿De dónde se la sacaron? Bueno, la respuesta está fácil. ¿Por qué? Porque sus padres, Adán y Eva, habían pecado contra Dios. Y cuando ellos pecaron contra Dios, ellos trataron de cubrir su falta con unas hojas de higuera y no les funcionó. Así como a los hombres no les funciona nada de lo que pueden hacer ellos para estar bien con Dios. Sino que dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 3, ahí dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese fue el primer sacrificio, el de esos animalitos con los que vistieron a Adán y Eva. Antes que eso no había habido ni muerte. Nadie se había muerto, ni una mosca se había muerto. No se había muerto nada antes que eso. Pero justo se mata a esos animalitos para cubrir lo que el hombre había hecho. Y eso se queda en la mente, o eso se queda, digamos, colectivamente en cualquier parte del mundo. Y entonces Abel sabe que es necesario el sacrificio. Y dice que presenta su sacrificio, así como su hermano también lo presentó, pero su sacrificio de su hermano no estaba coherente. No era coherente su corazón con su sacrificio. No eran coherentes sus cantos con su vida. ¿Sí me entienden? Por eso tampoco agradó a Dios. Pero sin embargo el de Abel era coherente y era agradable y fue agradable.
Pensar en esto, que desde entonces se necesitaba un sacrificio, te hace que Jesucristo sea la cosa más hermosa del mundo, como también se cantaba, ¿sí? Pensar en el sacrificio que Abel ya traía aquí, y no solo Abel, todos los antiguos lo traían. Vamos a ver a Enoc. Enoc es un poquito diferente. Dice, por la fe, Enoc fue el padre del hombre más longevo. El hombre más longevo, ¿cómo se llamó? También me lo decían a mí de pequeñito. Tenían dichos, ya sabes, los abuelitos tienen dichos. Y decían, no, hombre, es más viejo que Matusalén, decían. Y entonces, yo sabía que Matusalén era el que más años había vivido hasta que lo descubriera, antes de que lo descubriera la Biblia. Entonces, Matusalén, Enoc. Dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, hasta ahí. Aquí tú ves que Enoc caminó con Dios. Si tú vas a ese pasaje que estaba ahí en el Hebreos capítulo 11, está en el Nuevo Testamento, pero tú te vas al Antiguo Testamento, a la referencia de ese pasaje, cuando realmente sucedió, la Biblia te lo cuesta, está en Génesis capítulo 5, en el verso 24, y dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A ver, ¿qué hizo Enoc? Enoc caminó con Dios. O sea, caminó con Dios. Su vida, toda su vida caminó con Dios. Caminó con Dios en los valles, caminó con Dios en las cuestas para arriba, y caminó con Dios en las cuestas para abajo, y caminó con Dios en las cimas también. Entonces, él caminó con Dios. ¿Cómo pudo hacer eso? Por la fe. Tenía una fe súper básica, pero esa fe que tenía era suficiente para agradar a Dios. Y dice que él caminó con Dios. Esto también pudieras entender, lo cual no es absolutamente importante, pero es como la vida de santidad, como la vida que una persona lleva santamente cuando una persona quiere caminar con Dios sabiendo que nuestro Dios es santo, y entonces camina con Dios y cada día se está tomando las decisiones, apartándose de lo malo, todos los días está caminando con Dios. Y de hecho el cristianismo es eso. El cristianismo no es una religión, el cristianismo real es un caminar con Dios todos los días, una conciencia desde que tú amaneces hasta que te metes a la cama, y cuando estás en la cama también, porque luego estás en la noche dándole vueltas y vueltas y vueltas en la noche, y estás pensando y volviendo a pensar, y está Dios ahí, y después dice, desperté y ahí estabas. O sea, todo el rato pues. Y eso es el cristianismo. Y eso es lo bonito del cristianismo. Y eso es lo que hace que un cristiano sea confiado. Que un cristiano diga, pues Dios sabrá. Y que un cristiano diga con realidad, si Dios quiere, no como una expresión que no tiene sentido, sino sabiendo que si Dios quiere, entonces las cosas suceden. Si Dios quiere, hágase su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Pero el tercero es Noé. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tienes a Noé, el último de los tres, antes del diluvio. Y entonces, bueno, pues aquí ves que aquí ya tienes a alguien que actúa, como decíamos de los ejemplos, actúa porque va a venir un evento que todavía no ha venido, porque nunca había llovido. Para empezar, nunca había llovido. Y hay un evento que Dios le dijo y que va a terminar con toda la humanidad. Y Noé no lo había vivido jamás, ni lo había visto jamás, y sin embargo le creyó. Simplemente le creyó. Si Dios dice, hay que creerle. Dios le dijo y creyó. Y entonces dice que preparó todo, preparó el arca, estuvo diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que va a venir un diluvio, pero ¿qué es un diluvio? Pero que va a venir agua del cielo, pero estás loco. Pero si en el cielo no hay agua, ¿no? Y empezaban, no, porque subía un vaporcito, decía, y no había agua en el cielo, aparentemente. Y entonces les dice, no, es que dice que fue pregonero de justicia. O sea, pregonaba la justicia, predicaba la justicia. Y entonces le decía a la gente no le quiso escuchar tampoco, y bueno, se murieron casi todos, menos unos cuantos que acompañaron a Noé. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que actuó en algo que todavía no sucedía.
Por eso es importante su fe. Hizo cosas evidentes, concretas, como hacer un arca, lo cual era una obra inmensa, una obra titánica, hacer eso que hicieron, hacer un barco, construir un barco. Ustedes que viven aquí, ven a los barcos y todo. Bueno, esos barcos no se construyen fácilmente, existen los astilleros, todo eso, son unas máquinas gigantes, son unas cosas muy difíciles de hacer. Ahora imagínate una familia haciendo eso durante muchos años haciendo eso. Y durante muchos años, incansablemente haciendo eso, porque Dios les había dicho que iba a venir un diluvio. Eso es fe, aunque sea muy básica. Y lo único que estaban haciendo era actuar sobre lo que Dios les había dicho. Y después, el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. En Abraham se junta todo. En Abraham se junta el sacrificio, en Abraham se junta la vida recta, en Abraham se junta el ver más allá como pasó con Noé, en Abraham se junta todo y tiene unas enseñanzas tremendas, pero no las vamos a ver. Esa la vamos a ver a la otra, ¿sí? A la otra, pues ahí la van a encontrar, será la próxima semana con la ayuda de Dios. Estamos actuando con fe. Amén. Entonces, esto lo vamos a ver porque en Abraham se junta la fe, todo. Sacrificio, vida santa, mirar al futuro, actuar con fe, moverse por fe, todo. Por lo tanto, creo que nos puede ayudar mucho para entenderlo muy bien. O sea, como que ha ido una evolución, de hecho eso es muy importante que lo entiendas. La Biblia va dando un testimonio como gradual, como que va mejor, como que cada vez es más claro, y al llegar a nuestro tiempo, en los tiempos de la gracia, las cosas son clarísimas. Clarísimas. El amor de Dios es clarísimo, el carácter de Dios es clarísimo, la forma que Dios ha escogido para hacer las cosas es clarísima. Gracias a Dios por ello, gracias al Señor Jesucristo. En sí mismo hay cosas que nos sirven, nos ayudan, porque yo quiero de veras regresar a ese punto. La fe es algo sencillo, es algo razonable, es algo que Dios nos pide, que no es algo que nos tenemos que imaginar cómo puede ser. Es cierto que a veces hablar de la fe hace que la fe se entienda menos. Hay veces que hay gente que quiere definir la fe y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? Entonces, le he pedido a Dios que no sea mi caso. Le he pedido a Dios que si te lo explico, más o menos lo entiendas, o por lo menos entiendas lo básico. En Efesios capítulo 2 vamos a terminar ya ahora sí con este texto y con unas ilustraciones que te traje. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho las ilustraciones. Me gusta mucho porque se te queda una idea que se relaciona con una ilustración. Y el día de mañana, a lo mejor tú vas por un lugar y vas a ver lo que al rato te voy a poner de ilustración, y lo vas a ver y te vas a acordar de la fe. Y te vas a acordar de cómo se te explicó la fe, que no es la única manera. De hecho, date cuenta cuántos ejemplos hemos visto como para tratar de ilustrarlo, como para tratar de que se entienda de una manera sencilla. Y esta última es así. Dice Efesios 2:8, un texto conocidísimo, además de hermoso. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Léelo otra vez, ponle atención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es el medio para que la persona pueda ser salva por gracia? La fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, otra manera que pudiéramos aquí entender la fe es el medio por el cual Dios nos da su gracia. La pudiéramos entender así. Una de sus gracias, la mayor de todas, por cierto, es ¿cuál? La salvación del hombre. Para nosotros no hay una gracia mayor que esa, que es la salvación del hombre, el que habiendo sido pecadores podamos ser llamados a su presencia, el que habiendo sido enemigos podamos ser llamados amigos y más que amigos, hijos. Esa es la gracia más grande. La única manera de recibir esa gracia es por la fe, pero la gracia de Dios no se limita a esa, hay muchas más cosas que son por gracia y todas ellas se tienen que recibir de la misma manera. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo, por ejemplo, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Decía, todo lo puedo.
Pero bien entendido significa todo lo puedo, o sea, puedo vivir en dificultades, puedo vivir de cualquier manera como Dios decida, por la gracia de Dios. Y decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, decía. ¿Sí o no? Decía Pablo, no ha habido otro que haya extendido el evangelio como él, no ha habido otro que se haya cansado más que él, que haya recorrido, y decía de hecho, desde Jerusalén hasta Ilírico, que son muchos kilómetros, todo lo he llenado del evangelio, decía. Y decía, a ver, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Entonces, para una enfermedad, para soportar a un marido, para soportar a una mujer, para lo que sea necesario, la gracia de Dios sirve y ayuda, ¿sí? Para lo que sea necesario. Para vivir, nosotros podemos y necesitamos vivir con la gracia de Dios. Una vida con gracia es eso, una vida con gracia. ¿Qué ves tú cuando hay una chica o un chico y dice, no sé, como que tenía mucha gracia, ¿no? Tiene algo que lo hace un poquito, gracia, carisma, favor inmerecido, algo que lo hace un poco especial, pero exactamente aquí significa que los poderes del siglo venidero, que la ayuda de Dios que necesitemos está a nuestra disposición por gracia. La gracia de Dios se nos puede dar y distribuir por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Ahora sí te voy a poner esta ilustración. Vamos a ver si se ve. ¿Qué es? Es un acueducto. Es un acueducto romano, de hecho, que son los típicos acueductos romanos. El acueducto romano, ¿qué es? ¿Qué era? Te voy a decir qué era. El acueducto es, no el romano, sino todos los acueductos. De hecho, las mismas leyes que funcionaban hace 2000 o 2500 años son las mismas leyes que gobiernan hoy en día, y no me refiero a leyes de gobiernos de hombres, sino más bien las leyes de la física. Y entonces resulta que ellos trasladaban el agua por medio de acueductos. Trasladaban el agua de lugares, y entonces cuando tenían que pasar por valles y por lugares, entonces el acueducto queda muy alto, pero después en otros lugares no queda igual de alto. ¿Por qué? Porque el agua, tú sabes cómo va, ¿no? O sea, el agua va avanzando, y si se encuentra pues una pendiente para arriba, pues no sube, entonces tiene que estar más arriba. Por eso tú ves que en este tramo es tan largo. ¿Qué es lo que hay dentro? Acueducto, pues agua. El próximo dice, verá, aquí tiene, esto es lo que hay arriba. Ahí va el agua, ahí va avanzando el agua, y mira todos los kilómetros que tenían que avanzar para que el agua llegara, ¿sí? Ahora, tú sabes que el agua es importante, tan importante es que Jesucristo se comparó a sí mismo como el agua de vida. Ahora, cuando hay agua, todo está verde, hay fruto, todo está bonito, y cuando no hay agua y hay sequía, hay muerte, y hay animales, y hay, ¿sí me entiendes? Hay ponzoñosos, y se mueren los árboles, y se mueren las plantas, y se mueren los animales, porque no hay agua, porque hay sequía. Por lo tanto, el agua, como se dice, es realmente vida, ¿no? Y Jesucristo se comparó a sí mismo como el agua de vida. Entonces, agua es eso, es la gracia, es la fertilidad, es el fruto, es la salud, es la vida. Eso es el agua, es lo que va aquí, es la gracia. Y entonces, próximo, llega a las ciudades el acueducto. Llegaba a las ciudades después de recorrer kilómetros y kilómetros. Llegaba a las ciudades donde estaban las personas que necesitaban el agua. Y finalmente llegaba a un depósito, se derramaba el agua y de ahí lo distribuían a la ciudad. Básico, sencillo, pero entiéndelo, el acueducto es la fe. El agua es la gracia. La única manera de distribuir el agua y sus beneficios era por medio del acueducto. Si el acueducto estaba roto, se acabó, no llegaba. Si no hay fe, no llega. Si no hay fe, no llega la gracia. Pero dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Las gracias que necesitamos de Dios, la gracia, el poder, lo que necesitamos de Dios. Cualquier cosa se nos es dada por medio de la fe. La fe es lo que nos ayuda a distribuir la gracia a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a los que están cerca de nosotros. ¿Amén? Entonces, con esto
pretendo yo como que meditemos en lo que es la fe, porque la fe es importantísima, básica, súper importante. Por fe sois salvos, justificados por medio de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, el justo por la fe vivirá. Todo es por medio de la fe. No podemos ignorarla y tampoco podemos malentenderla. La tenemos que entender. ¿Por qué? Porque ahí vamos a comprender cosas muy, muy importantes. ¿Amén? ¿Quedó claro? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus conceptos que nos ayudas a entender. Te damos gracias por quien ha hecho posible que toda tu gracia se nos pueda dar, incluida la salvación y cualquier cosa que necesitemos por Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Y te pedimos que las palabras tengan fruto en todos los corazones y que nos ayudes a vivir vidas agradables ante ti, Señor. Y que nos ayudes a vivir vidas que te glorifiquen, que llamen la atención a otras personas para que muchos, Señor, quieran caminar contigo. Ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque podemos tener confusiones y queremos que el Espíritu Santo nos ayude en cada una de nuestras necesidades. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Mucho gusto de estar con ustedes. Hasta la próxima.